y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive, hermano. Es una nueva mañana en bendición, una nueva mañana en victoria. Sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones. Creemos fielmente que el Señor está allí sentado en su trono, teniendo un control absoluto de nuestras vidas, de todo lo que sucede sobre esta tierra, y que más que nadie sus hijos pueden estar plenamente confiados en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que abras tu Biblia en esta mañana en el libro de Génesis, el capítulo 22, y observes el verso 11. Génesis 22, verso 11. De allí la palabra nos va a hablar algo bien importante. Génesis 22, verso 11. Dice la escritura: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén y amén. Qué hermoso pasaje. Y hace unos días hablábamos acerca de él, de cómo Abraham en esa fe había obedecido fielmente al Señor, entregándole su propio hijo, el hijo que él realmente amaba. Pero ya en el momento en que Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, porque eso era lo que iba a suceder, él había levantado el cuchillo precisamente para hacerlo y ofrecer a su hijo en holocausto a Dios. Escuchó esa voz desde el cielo que le decía: detente, Abraham, Abraham, detente. Ahora conozco que temes a Dios. Y cuando él volteó su mirada, encontró a ese carnero trabado entre ese zarzal, que era el sacrificio precisamente que Dios entregaba para el holocausto. Abraham lo que hizo en ese momento, como dice aquí la palabra, voy a retomarlo allí, verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Dios es el proveedor en nuestras vidas. Esta circunstancia en la que se encontraba Abraham mostraba fielmente que era el momento en el que Dios iba a proveer, en el que el Señor sencillamente iba a dar lo que en ese instante Abraham necesitara, y lo que Abraham necesitaba en ese momento pues era precisamente un carnero para ofrecerlo como holocausto en lugar de su hijo. Cuando nosotros como hijos de Dios hablamos de que Él es nuestro proveedor, no deben ser solo palabras que salen de nuestra boca. Debe ser algo en lo cual tú confías fielmente en tu corazón, de que Dios es un proveedor, de que Dios sencillamente da lo necesario para sus hijos, pero que sus hijos deben entender fielmente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros al entender que Él es ese proveedor. Cuando yo leo este pasaje, en lo personal me impacta y veo esa fe tan grande de Abraham de llegar hasta el final, sencillamente, de tratar de, obviamente, entregar a su hijo, pero aún teniendo la fe y reconociendo de que Dios tenía el poder aún de levantar a su hijo, así fuese de los muertos, porque en Isaac había sido entregada esa promesa que Abraham tendría una multitud, descendencia como las estrellas o como la arena del mar. Pero el mismo Abraham fue el que llamó a ese lugar precisamente Jehová proveerá.
ese Jehová Jireh, donde entendemos fielmente que Dios siempre está proveyendo para todos sus hijos. Me impacta más cuando el Señor mismo le dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Recuerda que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice la palabra, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios mismo le estaba diciendo, como obedeciste, de cierto te bendeciré, como hiciste las cosas correctamente, de cierto te bendeciré. Hoy quiero decirte a través de esta palabra en el Señor que Dios es el único que puede llegar a proveerte. Por más de que tú intentes buscar la provisión en esta tierra o en las cosas de esta tierra, si tú no has entendido que tu proveedor es Dios, te desgastarás día a día tratando de hallar la bendición para ti, para tu hogar, para tu familia. Dios es tu proveedor. Solo Dios puede proveerte. Pero cuando tú obedeces a Dios, como lo dice aquí la palabra, cuando tú obedeces al Señor, eso garantiza tu provisión. Si tú te das cuenta cuando el Señor le está diciendo esto, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré. En otras palabras le estaba diciendo, como resultado de tu obediencia te voy a bendecir. Si tú eres un varón, una mujer, un hijo, una hija de Dios, obediente al Señor, escúchame bien esto, se garantiza la bendición que Dios va a entregar sobre tu vida, se garantiza la provisión que el Señor va a entregar sobre tu vida. Es una consecuencia y está escrito dentro de la palabra. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú obedeces a la palabra, cuando tú sigues los caminos de Dios, habrá provisión para tu vida. El Señor se lo estaba diciendo a Abraham, dijo, ahora no solamente recibiste esta provisión en este momento, no solamente te di este carnero para que lo ofrecieses en sacrificio, sino ahora de aquí en adelante te bendeciré. Qué palabra tan poderosa. Porque el Señor no lo estaba diciendo solo en ese instante, era la garantía de que si Abraham obedecía y seguía obedeciendo, su bendición sería grande sobre esta tierra. Y fue grande. Cuando en la palabra hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Abraham el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y de Jacob llegaron las 12 tribus de Israel, bendecidos totalmente por Dios. Pero ¿qué les garantizó sencillamente su provisión? Fue su obediencia. Entonces, cuando los hijos de Dios llegamos a ser obedientes a Dios, vamos a ver fielmente esa provisión. Vamos a ver fielmente que el Señor entregará día a día lo que nosotros necesitamos para estar en esta tierra y sustentarnos en esta tierra. Y eso es algo muy hermoso de parte del Señor. Tú debes ver la bendición de Dios. Tú debes mirarte a ti mismo y darte cuenta en qué momentos has desobedecido tal vez para que la provisión de Dios no llegue a tu vida. Por eso este mensaje el Señor lo ha denominado solo Dios, solo yo puedo proveerte, el Señor. No hay otro que nos pueda proveer, pero cuando eres obediente se garantiza la provisión sobre tu vida. Dios quiere esa obediencia de parte de sus hijos. La pregunta es, si en algún momento no está sucediendo esto, cuestiónate a ti mismo, ¿será que yo estoy desobedeciendo? ¿Será que no estoy yendo por el camino por el cual el Señor me quiere llevar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo no veo la manifestación de Dios en mi vida de esa manera. Cuando yo te hablo de esa provisión, te estoy hablando de que Dios te dará lo suficiente, lo necesario para que tú puedas vivir.
No entrarás en una exageración, y cuando hablo en una exageración es que sencillamente vengan muchas cosas sobre tu vida que tú no sepas administrar o sencillamente no sepas recibir delante de Dios, o en algún momento eso te aparte de Dios. Es necesario darle gracias al Señor por su provisión, es necesario darle gracias al Señor porque Él está atento a las oraciones de sus hijos, está atento a las necesidades de sus hijos, y lo único que sus hijos tienen que hacer es obedecer a lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. Muchos se preguntan y dicen: Señor, yo no entiendo por qué no llega la bendición, por qué no llega tu provisión sobre mi vida. Pues cuestiónate a ti mismo, pregúntate, ¿estás siendo realmente obediente para que el Señor provea? Dios es misericordioso, Dios nos da las cosas por gracia, pero de la misma manera como hijos suyos nosotros obedecemos fielmente a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor desea. Y cuando tú lo haces, tú empiezas a ver la gloria de Dios, tú empiezas a ver la bendición del Señor. Tú empiezas a darte cuenta que cuando caminas con el Señor, confiado en Él, como lo hacía Abraham, obedeciendo al Señor sin negar a su propio hijo, el Señor le bendijo. No solo fue esa bendición temporal, y esa bendición temporal fue ese carnero. Fue una bendición que duró para siempre y duró para sus generaciones. ¿Pero por qué duró para sus generaciones? Porque mientras sus generaciones caminaron con Dios, Dios se encargó de sustentarles y ellos vieron la gloria de Dios. La vieron grandemente. Ahora, si yo creo que Él es mi Jehová Jireh, mi proveedor, ¿por qué intentas hacer las cosas en tus propias fuerzas? ¿Por qué no dependes realmente de Él? Y cuando yo te digo esto, es que confíes en el Señor, es que realmente muestres tu fe por tus obras. Y tu fe por tus obras es que voy a confiar en Él, voy a descansar en Él, voy a descansar en lo que el Señor me ha dicho y me está diciendo en esta mañana. ¿Qué me está diciendo el Señor? Sé obediente y yo te proveeré. Sé fiel a mi palabra y yo te proveeré. Yo te daré lo necesario. ¿No será que la provisión no llega por desobediencia? Si tú colocas las cosas en orden, tú verás la gloria de Dios sobre tu vida, te lo garantizo. No porque lo diga yo, sino porque la palabra me lo está diciendo en esta mañana, porque el Señor lo está diciendo, lo está confirmando. Mira lo que dice Éxodo 16, verso 4. Éxodo 16, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén y amén. Dios, con su poder infinito, sustentó al pueblo de Israel, allí a los hebreos, hermano, en el desierto durante 40 años. Día a día, el maná descendía del cielo. Día a día caía ese pan del cielo, para que sencillamente ellos salieran y recogieran esa porción diaria. Solamente el día de reposo, que era el sábado, ellos no salían a recoger ese maná, es decir, el viernes, el día anterior, salían y recogían una doble porción, pero de resto la provisión estaba allí día a día, mañana a mañana, y el Señor les decía: yo les haré llover ese pan del cielo, y solamente el pueblo tendrá que salir y recoger diariamente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando hablamos de que solo Dios puede proveerte, pues Él proveerá lo suficiente el tiempo que sea necesario. Él proveerá lo suficiente el tiempo que sea necesario. Ellos no necesitaban más. Ese maná era un manjar infinito. Su sabor era inigualable. Descendía del cielo.
Era algo que saciaba el hambre de ellos. En algún momento la palabra narra de que ellos sintieron, y así lo dice la escritura, sintieron fastidio de ese pan y se quejaron delante de Dios porque estaban cansados de eso, de la provisión que el Señor les estaba entregando. Dios entonces dijo, ok, voy a enviarles estas codornices. Dice la palabra que el cielo se llenó de codornices y empezaron a caer a tierra. Y que ellos en eso que tenían en ese momento, se tiraron sobre las codornices y empezaron a comer. Y dice la escritura que aún la carne salía por sus narices. Imagínate la equivocación del pueblo tan terrible. Porque no entendían que Dios les estaba dando ¿qué? Lo necesario. Dios siempre proveerá lo necesario. Dios siempre dará lo suficiente a cada uno de sus hijos. Cuando tú estás confiado en el Señor, ese maná descenderá del cielo día a día. Por eso el Señor Jesucristo enseñó, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el sustento diario llega sobre tu vida, porque el sustento diario llega sobre tu familia. ¿Qué tienes que hacer? Uno, lo que te estaba diciendo, obediencia al Señor. Y dos, entender que así como el Señor lo hizo con su pueblo en el desierto, porque estaban en el desierto, Dios proveerá para todos sus hijos, mañana tras mañana, día a día. Ahí estará ese Jehová Jireh proveyendo, dándote lo necesario. No puedes dudar ante eso. Mira el verso 35, Éxodo 16, verso 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Y la tierra de Canaán qué era? La tierra que Dios les había prometido, que era tierra que fluía leche y miel. ¿Cuánto tiempo comieron? 40 años. Qué impresionante eso. 40 años para nosotros hoy en día es la mitad de nuestra vida, para una persona que llegue a vivir 80 años o más. Es decir, que el Señor les sustentó cada día que ellos estuvieron en el desierto, sin faltar un solo día. Ellos no salieron un día y miraron al cielo y dijeron, hoy no hubo maná que descendiese del cielo. Todos los días podían hacerlo. Y veían la provisión de Dios y veían la manifestación del poder de Dios. Porque Dios nunca se olvida de su creación y mucho menos se va a olvidar de sus hijos. Si el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿cuánto más no dará la provisión sobre los que son temerosos y aman a Dios? ¿Cuánto más el Señor nos manifestará su gloria y nos mostrará su poder? Que nosotros miremos hacia el cielo y nos demos cuenta de dónde vendrá nuestro socorro. El salmista lo dijo claramente, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene del cielo, tu socorro viene del Señor, tu bendición viene del Padre que está en los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él te dará la provisión, pero tú tienes que confiar que Él te dará lo necesario y lo suficiente en cada momento y en cada circunstancia de tu vida. En este momento difícil que ha vivido la humanidad, Él dará el sustento para sus hijos y tú no puedes dudar ante eso. Él te va a proveer, Él te va a dar, pero tienes que levantar tu mirada ¿dónde? Al cielo, porque de allí vendrá tu socorro y tu bendición, amada iglesia. Mateo 6, verso 33, mira lo que dice la escritura. Hoy estamos hablando entonces de que solo Dios puede proveerte. Mateo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén y amén. Cuando entiendo que solo Dios puede proveerme, no busques tan solo la añadidura. El Señor estaba diciendo aquí claramente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido.
pero hay algunos que solo vienen a Dios por buscar la añadidura. Entonces, si tú quieres algo de parte de Dios, si entiendes que solo Dios puede proveerte, tú no te puedes acercar a Él solo por buscar la añadidura. Porque cuando Dios te dé en su amor, en su misericordia, esa añadidura, muy seguramente tú te vas a olvidar de Él. Muchos hoy llegan a buscar de Dios porque quieren la añadidura, porque quieren esa bendición, porque quieren esa provisión, ese sustento, pero no están interesados en buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. No están interesados en encontrarse cara a cara con el Señor. En otras palabras, tú no puedes venir a Cristo solamente por interés. Tienes que venir de corazón y buscarlo a Él realmente. Entonces hoy encontramos un pueblo que se acerca solo por buscar la añadidura, por recibir algo de parte de Dios. El enfermo viene porque quiere ser sanado. El que tiene problemas en su hogar viene al Señor porque quiere que Dios arregle su hogar, su matrimonio. Si hay alguien con problemas económicos, entonces viene al Señor porque quiere que Dios le ayude en ese problema económico. Si hay alguien sin trabajo, solamente vienen a Cristo porque quieren que Dios les dé un trabajo. Tú no puedes ser así. Porque posiblemente Dios da la añadidura, pero tú vas a perder lo más importante, que es tu relación genuina con Dios. Y Dios no quiere eso. Dios también prueba los corazones. Y puede que Dios dé una respuesta, claro. Pero tú no sacas nada con la respuesta si no tienes al genuino, al verdadero, a Cristo el Señor en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces hay muchos que están llegando a Él solamente buscando un beneficio, una bendición. Entonces no han entendido que Él es el único que puede proveernos. No han entendido quién es el Señor en sus vidas. La búsqueda de Dios, mi amado hermano, debe ser algo constante. Debe ser algo de día a día. Debe ser algo donde tú entiendas que Él es lo más grande, fuera de las añadiduras que tú puedas recibir en esta tierra. Y cuando vemos los grandes hombres de Dios en la Escritura, nos damos cuenta que esos hombres entendieron que era lo más grande, sin importar el padecimiento que ellos vivieran, sin importar que vivieran en casas lujosas, sin importar que tuviesen sencillamente lo que su alma como seres humanos deseaban. Pero entendieron que seguir a Dios era lo más grande que ellos podían llegar a obtener en sus vidas. Es decir, no se acercaron a Dios por buscar la añadidura. Ellos sabían que Dios les iba a proveer, ellos sabían fielmente que el Señor iba a obrar. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo, así fuese en el último instante, Dios se iba a interponer y iba a dar ese cordero para el holocausto. Lo sabía perfectamente. No busques solo la añadidura, mi amado. No te equivoques de esa manera. No te veas interesado delante de Dios. Busca al Señor de todo tu corazón, busca a Dios realmente y fielmente porque quieres acercarte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Primer libro de Reyes 17, 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto lo hablábamos también en estos días y es la vida de el profeta Elías. Es llevada hasta Sarepta. Y te recuerdo, Sarepta significa lugar de quebrantamiento. Y allí fue llevado precisamente el profeta para ver la gloria de Dios, no solamente manifiesta en su vida, sino en la vida de esta viuda. Verso 12. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. ¿Qué tenía esta mujer? Un puñado de harina. Un puñado era esto, precisamente. Era algo muy escaso lo que ella tenía. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, ojo iglesia, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén y amén. Si yo creo que Dios es ese proveedor, yo debo creer a las promesas del Señor. Esta mujer, al recibir a Elías en su casa, cuando Elías le habla y le dice, ok, veías lo que tienes, ese puñado de harina y ese aceite, pero hazme a mí primero. En la posición de esa mujer hubiese dicho, pero ¿cómo te voy a hacer a ti primero si lo único que tenemos es esto, para mí, para mi hijo? Pero lo impactante es que esta mujer hace caso a lo que el profeta le está diciendo. Y esa fe la llevó a que sencillamente Dios se glorificara desde los cielos y la harina de la tinaja precisamente no escaseara. La llevó a ver la gloria de Dios, a manifestar el poder de Dios. Su casa, sí, ella, su hijo y el profeta comieron durante muchos días. Porque cuando Dios me habla a través de la palabra, yo debo creer a las promesas que están escritas dentro de la palabra. O sea, no te sirve de nada leer si esa palabra no penetra en lo profundo de tu corazón y tú no te das cuenta de lo que el Señor te está diciendo. Lo que el Señor te está diciendo es una promesa que tú la debes tomar. Y cuando tú la tomas y la crees, como la mujer creyó a la voz que el profeta le estaba diciendo, pues su casa fue bendecida. Te lo voy a volver a leer. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. O sea, no replicó en lo absoluto, hizo exactamente como le había dicho Elías. Y esa obediencia la llevó a ella, que comió él y ella en su casa muchos días. Entonces creyó a lo que se le estaba diciendo. Tú debes creer a lo que el Señor te dice a través de la palabra, sin replicar, sin ponerle peros, sin decir a mí no me parece, perdóname, sin que en tu corazón dudes, sino que tú puedas ver y decir, yo creo a lo que Dios me está diciendo en su palabra, voy a hacerlo como Él me lo está diciendo, voy a buscarlo, porque el que le busca le halla, porque el que llama se le abrirá y porque el que pide sencillamente se le dará. Eso es creer a las promesas que están en la palabra. Es creer que si Dios dice, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiréis. Es eso, creer que cuando tú oras, que cuando tú clamas a tu Padre que está en los cielos y lo haces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues Dios dará la recompensa, Dios enviará la respuesta. Es creer a lo que dice la Escritura. Ahí es donde los hijos de Dios se mueven realmente en esa fe y creen a las promesas del Señor. Esta mujer creyó y vio la gloria de Dios sobre su casa. La palabra dice muchos días, no nos dice cuántos, pero debieron ser varios días, mi hermano, muchos días, donde hubo la provisión, donde de lo poco que quedaba solamente por creer al Señor, se vio la gloria de Dios manifiesta sobre esa vida, sobre ese hogar y sobre esa familia. Era lo que dice Mateo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Amén y amén. ¿Qué está diciendo el Señor? No te afanes, no te angusties. En otras palabras te está diciendo, confía en mí, dice el Señor. Confiemos en Él, depositemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Descansemos en las promesas que Él te ha entregado. Descansa en lo que Dios te ha dicho. Cree.
Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la provisión del Señor sobre tu familia. Solo cree. No creas en tus aptitudes, no creas en tus talentos, en tus capacidades, no creas en ese tipo de cosas externas. Cree en el Señor, cree en lo que Dios te ha dicho. No te afanes, no te angusties, deposita tu fe y tu esperanza solamente en el Señor. Él hará. La palabra del Señor dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Te lo repito, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dice la Escritura también, estad quietos y conoced que yo soy Dios, conoced que yo soy Jehová. Ese estar quietos es confiar en Él. Es dejar de andar buscando las soluciones por nuestras propias fuerzas y depositar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, esperar en Él, saber que Él tiene el poder de hacer de lo imposible algo posible. Cuando la bendición esté llegando sobre tu vida, y termino con esto, primera carta a Timoteo, capítulo 5. Cuando tú veas que Dios está enviando esa provisión, cuando tú veas que el Señor se está glorificando en tu vida poderosamente, mira lo que debes hacer. Primera carta a Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Amén y amén. Cuando tú estés viendo que Dios está trayendo esa provisión, debes proveer para los tuyos. Porque de lo contrario estarás negando tu fe y la palabra dice, esto se lo decía Pablo a Timoteo, estarás negando tu fe y serás peor que un incrédulo. Es decir, que cuando la provisión esté llegando sobre tu vida, tú tienes que entender que esa provisión es un río que sigue fluyendo en lo que hemos estado hablando en esta mañana. Y como es un río que está fluyendo, pues provee primeramente a los tuyos, bendice a los tuyos, da a los tuyos. En otras palabras, esa provisión no es solo para ti, es para tu casa. Provee, sustenta, da. Mientras tú extiendes tu mano para dar, pronto estarás extendiéndola para recibir nuevamente de los cielos, porque es un río que fluye, fluye, fluye. Tú ves la bendición del Señor, tú ves que el Señor no te dejará desamparado, tú te darás cuenta que el Señor estará contigo y será tu sustento a diario. Pero provee para los tuyos con alegría, con gozo, bendice a tu casa. Porque si Dios te está bendiciendo a ti, bendice a los tuyos. Que tu mano no se corte para dar a los tuyos, a tu familia. Bendíceles en todo. Si lo haces, no lo digo yo, lo dice la palabra, tú verás que el Señor se glorificará nuevamente. Entonces te recuerdo, tu obediencia te garantiza la provisión de Dios sobre tu vida. No temas porque Él proveerá lo suficiente el tiempo que sea necesario. No busques ni te acerques a Dios tan solo por esa añadidura. Crea las promesas del Señor y en la medida en que tú creas verás la gloria de Dios. Y cuando esté llegando esa provisión de lo alto, cuando tú estés levantando tu mirada al cielo y ese maná esté descendiendo sobre tu vida, inmediatamente bendice a los tuyos, que haya provisión para que la bendición nuevamente retorne y vuelva a caer sobre tu vida, porque tenemos un Dios llamado Jehová Jireh. Dios provee, proveerá hoy, mañana y siempre. Vamos a orar, iglesia. Padre, hoy damos gracias, Señor, porque hemos visto tu bendición y provisión. Porque en medio de estos momentos, Señor, hemos visto que tú tienes un control absoluto, Padre. Si hay alguien, Señor, de los que escucha este mensaje que está pasando por circunstancias adversas, económicas, difíciles, Padre, yo te pido, abre los cielos y provee, coloca obediencia en tu pueblo, coloca fe en tus hijos, Señor.
Que no se acerquen solamente a ti, Dios, buscando esta añadidura, sino que sea algo de corazón, Dios mío, que esa bendición venga, que puedan creer a tus promesas, a lo que tú has dicho en tu palabra en esta mañana y que seamos, Señor, vehículos de bendición para los nuestros, para nuestra familia, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Abre los cielos y derrama en sobreabundancia, que la fe de tus hijos no falte ni un solo instante, Padre, que podamos estar confiados en ti, en tu palabra, en tus promesas, porque tú eres nuestro Jehová Jireh. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, mi Rey. Es por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Sé que el Señor está allí contigo, así como está aquí conmigo. Siento su presencia. No lo dudes, hermano. Dios va a proveer. Las ventanas de los cielos serán abiertas y Él derramará en abundancia sobre tu vida. La mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios sigue extendida hacia ti. Solo extiende tus manos hacia Dios y recibe lo que el Señor ha preparado para tu vida. Dios te guarde, te bendiga, que tengas una mañana en bendición, un día en la gloria del Señor, que guardes esta palabra no en tu mente, sino en tu corazón. Compártela con otros. Lleva el mensaje de la palabra para que otros puedan tener la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.